Hola, yo soy Gloria y esto es Body Tales, el podcast. Gracias por estar aquí y acompañarme en este episodio número 1. Y que, por supuesto, a partir de hoy iniciemos un viaje juntos, creando una comunidad maravillosa aquí en Body Tales, el podcast. Precisamente hoy quiero hablarte de qué es Body Tales y un poquito acerca de mi experiencia y por qué quiero hablarte, por qué quiero llegar a ti con un tema que me encanta, que es el tema de el cuerpo. ¿Cómo podemos hacer para sentirnos bien en nuestro cuerpo? Creando constantemente armonía y creando diferentes patrones o rutinas que armonicen nuestro cuerpo. Y precisamente este episodio número 1 lo he querido llamar Vuelve a ti, vuelve a la armonía. Y esa frase de volver a ti me encanta porque no es acerca de cambiarte, de cambiar tu cuerpo, sino es acerca de reconectar con tu cuerpo, porque muchas veces nos olvidamos de él, olvidamos que podemos crear patrones o rutinas que armonicen nuestro cuerpo de una manera súper práctica y fácil. Y por eso debido a mi experiencia como bailarina, como coreógrafa, decidí crear algo, una estructura que ayudara a las personas, que me ayudara a mí también como bailarina y como coreógrafa a llegar a los cuerpos de otros de una manera diferente y que esos cuerpos recibieran el movimiento de una manera armoniosa. Y algo que siempre recuerdo es ese momento cuando era niña. Mi mente pensaba mucho en movimiento, pero no se manifestaba en el cuerpo. Quiero decir, por ejemplo, si yo estaba viendo un programa de televisión o un video, veía muchos cuerpos, muchas secuencias coreográficas, si estaba viendo algún video musical o algún video de coreografías. Entonces me llamaba mucho la atención eso y siempre estaba constantemente viendo secuencias, movimientos, pero nunca manifestándolos en mi cuerpo como tal, nunca levantándome o bailando, sino simplemente era como ese momento de observación. Y esos inicios de observar cuerpos, además del impulso y de la motivación de parte de mi familia, principalmente de mi madre, diciéndome, Gloria, baila, Gloria, exprésate de una manera artística. Entonces me llevó a ir desarrollándome en este camino del arte, en el camino de la danza, pero siempre fue como pensando mucho en de dónde viene el movimiento, de dónde está partiendo el movimiento, por qué un movimiento termina siendo de esta manera. Y ese camino, ese transitar y esa conexión también con mi niñez me llevó a abarcar aspectos de la danza y un entendimiento del movimiento en el cuerpo que, que verdaderamente ha sido em, lo que ha sido el fuerte de mi carrera. Entonces, lo más bonito y lo más interesante siempre ha sido para mí tener la posibilidad de crear un lenguaje súper práctico, súper directo y fácil para que otros que ya tienen experiencia con danza, con movimiento o que no tienen nada de experiencia con movimiento puedan apropiarse de un lenguaje corporal y de un lenguaje que va a nutrir el cuerpo y va a reconectar
con lo más natural de nosotros. Entonces, ese tema de hoy, vuelve a ti, vuelve a la armonía, verdaderamente me encanta, me fascina y quiero que comiences hoy a conocer, a reconectarte con esas partes del cuerpo, comienzas a abrir pequeñas puertas, ventanitas en tu cuerpo y sepas que a partir de hoy, a partir del cualquier momento que tú decidas, tu cuerpo puede lograr bienestar, puede sentirse bien, armonizado siempre y cuando tú comiences con una disciplina de movimiento, una relación armoniosa con el movimiento. Y así quise definir Body Tales. Body Tales es una disciplina de movimiento que se sostiene en 4 pilares. Y esos 4 pilares son la movilidad, la danza, por supuesto, la expresión corporal y la relajación. Entonces, este transitar de esos 4 pilares te llevan básicamente a reconectarte con la armonía de tu cuerpo. Y quiero hablarte de la movilidad, ese pilar número 1. Y cuando pienses en movilidad, piensa en lo más mecánico de tu cuerpo, en la funcionalidad de tu cuerpo. Y te quiero contar una anécdota, otra vez pensando en mi madre. En una oportunidad estábamos en un lugar y nos sentamos en el piso y luego de un rato quisimos ya levantarnos, irnos de allí y mi madre me dice, oh, no sé cómo levantarme, cómo hago. Ah, Gloria. Entonces, entre risas, pero al mismo tiempo darte cuenta que, oh, ¿cómo no me voy a poder saber levantar del piso? Entonces, esa, ese, ese observar a un cuerpo que de niño comenzamos a gatear, comenzamos a movernos en el piso y que verdaderamente estemos tan conectados con nuestra verticalidad o con simplemente estar sentados o acostados en una cama, que cuando vamos al suelo, entonces es como un mundo nuevo, donde no me sé levantar, no me sé mover, no sé qué músculo articular para poderme levantar del piso. Y aquí no hablamos acerca de limitaciones mecánicas o físicas que pueda tener tu cuerpo, sino de la posibilidad de que tu cuerpo verdaderamente, mecánicamente y funcionalmente pueda saber relacionarse con el suelo, pueda reconectarse con el suelo y sepas cómo levantarte. Lo más básico que puedes experimentar y además es una forma de sobrevivencia. Si, por ejemplo, llegas a caerte, cómo saber levantarte. O básicamente, como ese ejemplo de mi madre, cómo saber levantarse cuando está en una posición sentada. Entonces, em, cuando pensamos, es importante reconectar con la movilidad de tu cuerpo. Y cuando hablamos de la movilidad, no solamente es acerca del rango de movimiento que puede experimentar tu cuerpo, sino de verdaderamente sepas cómo están tus tendones, cómo están tus articulaciones, tus huesos, tus músculos, que constantemente tu mente piense acerca de esos puntos en el cuerpo, cómo están los tejidos, cómo está la fascia. Y no solamente pensar, sino sentir el cuerpo. Si algo suena, si algo truc, o si algo me doy cuenta que en un momento ya he perdido la flexibilidad. O si no me sé levantar de un lugar, entonces ya encontramos un punto donde debo reconectar con mi cuerpo. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, con ejercicios prácticos, con ejecución de rutinas súper fáciles que puedes practicar en cualquier lugar donde tú te encuentres. No hay límites.
la disciplina de movimiento no implica la rigidez. Ahora tengo que crear una estructura que debo cumplir. No, es una rutina espontánea que tu cuerpo va a aprender, va a procesar y va constantemente a ir armonizando cada parte de tu cuerpo hasta el todo, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo en este momento donde te encuentres, donde me estés viendo, donde me estés escuchando, pienses en este momento en tus hombros, en la funcionalidad de tus hombros. Y para eso vamos a iniciar un ejercicio muy básico de movilidad. Simplemente mueve tu hombro izquierdo o tu hombro derecho, el que prefieras, y muévelo de manera circular. Puede ser hacia atrás, puede ser hacia adelante. No necesitas un movimiento rápido o un movimiento eh, muy lento. Simplemente encuentra tu propio ritmo, tu propio patrón de movimiento. Y en ese momento en que estés haciendo ese movimiento circular, esa activación de la movilidad de tu hombro, escucha tu hombro, siente cómo está, siente cómo están tus brazos, tus manos, siente cómo está tu cuello. Y mientras haces ese ejercicio, moviendo tu hombro izquierdo y tu hombro derecho, piensa en tu respiración. ¿Cómo está tu respiración? Con tu mano toca el hombro. ¿Cómo lo sientes? Desde la base del cuello hasta la esquina del hombro. ¿Cómo está el músculo? ¿Está tenso hoy? ¿Está relajado? Y allí, solo en ese instante, ya te has reconectado con esa parte de tu cuerpo que quizás ayer no habías pensado en él o hace unos minutos no habías pensado en él. Y aquí venimos con un punto de cómo la movilidad es tan interesante, tan importante en tu cuerpo, que muchas veces prestamos atención y escuchamos el cuerpo cuando sentimos algo que obviamente nos causa un desajuste. Un desajuste puede ser un dolor, algo nuevo que está sonando y no escuchábamos antes, algo que te das cuenta que no estás moviéndote bien. Entonces, escuchamos el cuerpo muchas veces cuando ya se presenta algún tipo de desajuste o de dolor. No hace falta llegar hasta ese punto. No hace falta sentir dolor para comenzar a escuchar el cuerpo. Podemos siempre escucharlo y por eso lo bonito de la palabra body tells, de esta palabra compuesta. Body de cuerpo, tells de decir o dice. Entonces el cuerpo dice. Y esta palabra compuesta en inglés es el nombre de mi marca, el nombre de esta metodología que he desarrollado. Entonces, el cuerpo dice muchas cosas y desde su movilidad dice muchísimo. A partir de hoy, observa, siente cómo está la movilidad de tu cuerpo y un ejercicio súper lindo, que es el ejercicio que practico desde niña, es también observar la movilidad de otros cuerpos, porque así es un proceso también de aprendizaje y de ancla con tu propio cuerpo. Yo también camino de esa manera. Me doy cuenta que yo también tengo los hombros de esta forma. Estoy viendo a esta persona que su postura está un poco hacia abajo, un poco caída. Yo también estoy teniendo esa postura repetidamente durante el día. La voy a modificar y la voy a modificar a través de ejercicios, a través de prácticas muy sencillas para armonizar tu movilidad corporal. Entonces, la movilidad, ese funcionamiento mecánico
donde ampliamos el rango de movimiento, nos va a dar esa apertura, esa entrada a lo más mecánico de tu cuerpo, a saber cómo se mueven tus dedos, cómo va cada partecita ajustándose de una manera y cómo puedes afinar cada cosa para ir creando un lenguaje corporal y al mismo tiempo saber escuchar lo que tu cuerpo está diciéndote. Y que otra anécdota que quiero darte hablando específicamente de la movilidad, porque no solamente ocupamos ese punto de la movilidad sola como aprender, si piensas como aprender a moverse, sino que al mismo tiempo dentro de la movilidad está nutriéndose el balance de tu cuerpo, la flexibilidad, la posibilidad de estirar los músculos y las cadenas musculares de tu cuerpo. Y algo en lo que siempre pienso también es que no solamente actualmente los adultos han perdido la capacidad de movilidad, pero también los niños. Lo veo en mis clases o en talleres con niños, puede ser niños y adolescentes entre 7 16 años. Hacemos un ejercicio al principio de movilidad, básicamente sentarse, mover los brazos y llevar la palma de las manos hacia la punta de los pies, ya sea sentados o acostados. Y ese ejercicio siempre al principio es, no puedo, me duele. Esa es siempre la primera respuesta de los niños. Entonces, me hace pensar como, wow, desde muy pequeñitos ya estamos desconectándonos del cuerpo porque no estamos en realidad afinando, estirando la musculatura. Estamos siendo pasivos en el cuerpo. Y es para todas las edades. Entonces, desde niños hasta adultos, podemos crear esas rutinas, esos patrones de movilidad, de movimiento que ayuden e integrarlos a nuestra vida diaria, ya sea en la escuela, en la universidad, en el carro, en la oficina, donde te encuentres, en la cocina, en la sala de tu casa, puedes crear espacios paralelos mientras estés cocinando, mientras estés haciendo cualquier cosa para movilizar tu cuerpo. Y eso es verdaderamente lo que te va a hacer volver a ti, volver a la armonía de tu cuerpo. Y así pasamos de la movilidad, vamos ahora a pasar al punto número 2, a ese pilar de Body Tales, el pilar número 2 que es la danza. Y aquí es donde entramos al mundo de la creatividad, al mundo artístico. Y muchas veces podemos encontrar esas barreras internas y externas que manifestamos y decimos, es que yo tengo dos pies izquierdos, es que yo no sé bailar, yo nunca me he relacionado con la música, con la danza, no me interesa. Y entonces yo digo, bueno, la danza es un espacio en el cual entras en una dimensión de compartir con tu cuerpo desde un punto donde si la movilidad te da la funcionalidad de las partes de tu cuerpo, la danza entonces toma la funcionalidad del cuerpo y entramos en un espacio de creación, de dejar que el cuerpo se manifieste de una forma, se manifieste en armonía, por ejemplo, con la música, con el ruido, con el silencio y empezar a crear un vocabulario. Entonces, eso es lo que me encanta hacer, por ejemplo, en talleres, en sesiones, en clases, es crear el vocabulario, el repertorio de movimiento.
Y para esto, en esta categoría de danza, me gusta mezclar mucho cuál ha sido mi repertorio de baile. Mi repertorio de baile ha estado concentrado en lo que son las danzas del Medio Oriente, en lo que es la danza contemporánea, la danza moderna, elementos de ballet y por supuesto también elementos de la música latina, elementos de África. Entonces todo esto ha em, armado el vocabulario de mi danza. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en Body Tales en esta categoría de danza? Creo espacios y ejercicios que te ayudan a conectar con esas variaciones de diversas danzas del mundo, de diversos estilos, y a conectar con esas formas de movimientos que puedes tener en tu cuerpo y que todavía no sabes que tienes allí. Entonces lo que hago es como abrir esa puertita para permitirte ser creativo. Si estás en este momento de pie, si estás sentado, si estás acostado en tu cama, en cualquier posición donde estés, puedes hacer un movimiento y unirlo a algo que sea, por ejemplo, vamos a pensar en este momento, vamos a hacerlo juntos. Si pensamos, por ejemplo, en una ola, piensa en el agua, en el movimiento del agua, pero no en el agua turbulenta. Piensa en el movimiento del agua que fluye pasivamente. Piensa en la onda que se forma en el agua. Y en ese momento, en esa relación visual, auditiva, en esa relación que tenemos con ese elemento agua, entonces vamos a traducirlo en el cuerpo y vamos a crear también una onda. Mecánicamente, anteriormente ya movilizaste tu hombro, pero ahora vamos a movilizar el hombro y también a crear una onda con la mano, con tu muñeca. ¿Y cómo sientes esa onda? ¿Cómo sientes el movimiento de tu muñeca, de la articulación? ¿Cómo sientes tus dedos? Si esa onda de agua, si esa ola es grande, si es una ola pequeñita, aquí se mantiene y se expresa también en tu hombro. Piensa en cómo el contacto de los brazos con el agua, como si tus brazos estuviesen sumergidos en el agua y como si quisieras pintar debajo del agua. Y solamente siente, y aquí en este momento sin música, o tú en casa o en el carro con música, solo ten cuidado con no soltar el volante si estás en el carro. Pero donde estés, tú me entiendes, donde te encuentres, si estamos haciendo este movimiento suave, ondulante de tus brazos, ya te encuentras bailando. Y el baile surge de ti, surge de la espontaneidad de tu cuerpo, de la activación de tu cuerpo. Y si tienes, por ejemplo, poca movilidad en este momento, ya sea por una enfermedad o porque no puedes verdaderamente moverte, encuentra espacios pequeños en tu cuerpo para empezar a crear danza. Tus dedos de los pies, el movimiento de tu hombro, de tu codo, de tus ojos cuando se abren y se cierran. Allí estamos creando movimiento. Y en Body Tales te doy herramientas para que comiences a construir un lenguaje de movimiento dancístico, un lenguaje de movimiento verdaderamente creativo que te va a conectar con la individualidad de tu cuerpo. Para mí también es súper interesante cuando estoy en un festival o en un taller y tengo esa oportunidad de cerquita
de observar personas que no tienen nada que ver con la danza y de pronto comienzas a verlos bailando, comienzas a ver manifestaciones de movimientos, secuencias que tú no habías pensado que tú tenías en tu cuerpo o que yo como instructora o bailarina no se me habían ocurrido y vienen de una persona que argumenta no ser bailarín. Entonces todos tenemos ese elemento, eso primitivo que nos conecta con nuestro ser y que nos conecta con ese ritmo interno, aunque ya sea un cliché decir que llevamos el ritmo dentro de nosotros. Quiero recordártelo porque es así. El sonido de nuestros órganos, la sangre corriendo por nuestras venas, el bombeo de nuestro corazón, los líquidos del cuerpo, todos los sonidos del estómago, todo va creando movimiento. Entonces estamos en una constante musicalización interna, en una constante palpitación, que si lo canalizamos, te das cuenta que todos tenemos la capacidad de movernos artísticamente, de desempeñar eh, o de crear esos espacios de movimiento creativo, de danza en tu cuerpo. Entonces, quiero inspirarte hoy y recordarte que en cualquier momento en el que tú te encuentres, ahora, en este momento puedes pausar todo y comenzar a moverte un poco, poner música y ver qué sale sin esperar perfección, que eso es lo más importante. No esperes perfección de ningún tipo. Yo siempre digo durante mis clases, creen cosas que no sean bonitas, creen algo interesante que venga de una postura rara, de algo que no están pensando. No piensen en lo bonito y lo estético, vayan a lo más oscuro, pero ahí encuentran la luz y los movimientos comienzan a surgir. Entonces, con la danza, que por supuesto aquí puedo hablar de danza durante horas y en los próximos episodios voy a estar hablando mucho acerca de danza, bueno, de todo un poco, pero siempre te voy a hablar de la importancia que tiene el movimiento artístico y la danza en tu cuerpo. Y así con esta inspiración que me mueve, pasamos al punto número 3, al pilar 3, que es la expresión corporal. Entonces, si ya tenemos un cuerpo funcionalmente habilitado, luego tenemos un cuerpo que armoniosamente puede moverse expresando creatividad y movimientos en la danza. Entonces la expresión corporal se manifiesta con un cuerpo que está completamente disponible. Y la expresión corporal no solamente, no debemos pensar en esa idea de expresarnos en la danza o de transmitir algo con mi cuerpo, sino es verdaderamente estar conectado o reconectado con el cuerpo de una forma profunda. Y para eso, para lograr una expresión corporal, imagina que, por ejemplo, hoy tienes una presentación en tu universidad, en tu escuela, en tu trabajo, o una reunión, una presentación, una reunión familiar y tu cuerpo tiene una postura específica, tiene una forma particular de presentarse al exterior. Y muchas veces la parte emocional, sentirnos inseguros, cierra la postura de nuestro cuerpo. O muchas veces cuando nos sentimos rígidos, buscamos posturas también rígidas. Entonces podemos tener una postura muy lineal, muy vertical, pero estar súper rígidos funcionalmente
y nos vamos a proyectar. Esa expresión corporal también va a ser rígida. Entonces, la expresión corporal está muy relacionada con tu corporalidad, pero también con la parte emocional de tu cuerpo, con tu sistema nervioso, con todas esas capas que vamos creando inconscientemente en el cuerpo. Entonces, si tienes una presentación, por ejemplo, y estás de pie, siente cómo está el peso entre tu pie derecho y el pie izquierdo. ¿Cómo sientes tu columna vertebral? ¿Dónde está posicionada tu pelvis? Tu pelvis está muy adelante, está muy atrás y sientes la espalda creando una tensión en la espalda baja. Entonces, ¿cómo está tu cuerpo presentándose en este momento? ¿Qué dice tu cuerpo en este momento? ¿Cómo estás comunicándote? Entonces, en Body Tells hacemos también ejercicios relacionados con esta faceta del cuerpo, la expresión corporal. ¿Cómo hacemos que los músculos estén disponibles para nosotros? ¿Cómo hacemos para que desde la mente estemos conscientemente pensando en cómo están las partes del cuerpo, cómo está la totalidad del cuerpo? Y allí vamos a proyectar, vamos a comunicar verdaderamente lo que queremos comunicar, quiénes somos, cómo nos presentamos, con seguridad, con fuerza, con energía, con calma. La expresión corporal forma parte de nuestro día a día. Es una comunicación constante, latente, que tenemos cuando estamos solos, pero también que se exponencia cuando estamos con otros, porque los otros miran y observan nuestros cuerpos, pero también nosotros inconscientemente estamos allí presentes en ese cuerpo que está allí en el mundo presentándose. Entonces, la expresión corporal ayuda a comunicar lo que tu cuerpo dice, cómo tu cuerpo se manifiesta en el mundo y además cómo te sientes contigo mismo y cómo te expresas en ese espacio en el que te mueves. Y así vamos al punto número 4, al pilar 4, que es la relajación. Y la relajación, entonces, en este espacio me gusta mucho unir el tema de la relajación con mirar hacia adentro, pero también con la posibilidad de que desde nuestro exterior podemos crear una activación interna en nuestro cuerpo. Y para eso, con la relajación, si pensamos en la relajación de calma, como un concepto de calmar el cuerpo, también podemos pensar en la relajación como un proceso para energizar el cuerpo. Entonces, la relajación no siempre tiene que ser pensar en la calma, sino piensa ahora en la relajación, en cómo tu cuerpo verdaderamente está usando la energía de tu cuerpo. Entonces, ¿cómo estamos usando nuestra energía diaria? Estamos diariamente usando energía construyendo estrés o estamos construyendo espacios de calma. Em, por ejemplo, si pensamos aquí y ahora, si realizas un ejercicio de respiración, inhalando y exhalando por la boca, toma tu tiempo, inhala por la nariz, siente la temperatura del salón, siente el lugar en el cual estás y exhala por la boca, sintiendo una especie de suspiro. Y ese instante ya genera un momento tan minúsculo de relajación, pero crea un espacio profundo de calma en tu cuerpo. Pero
En este momento donde estamos usando solo la respiración para activar el cuerpo, ahora coloca tu dedo únicamente en este punto de tu cuerpo. Imagina desde el punto de tu pecho, coloca el dedo al nivel de tu corazón, alineado con tu corazón del lado derecho de tu cuerpo. Y allí presiona con tu dedo índice, presiona ese punto. Y puedes que sientas dolor en ese momento, puede que no sientas nada de dolor en ese punto mientras presionas, no muy suave, no muy fuerte, exactamente alineado con tu corazón en el lado derecho, entre ese espacio entre tu pecho y tu hombro. Y allí creamos también, solo con presionar ese punto, calma y relajación en tu cuerpo, activando la energía de tu cuerpo de una manera súper productiva, súper calmada. Entonces, en esta etapa, en este segmento de la relajación, me encanta usar la digitopuntura. La digitopuntura, el automasaje y la respiración. Nosotros mismos tenemos herramientas que te voy a ir proporcionando, que te voy a ir enseñando para que practiques con tu propio cuerpo y para que veas resultados instantáneos. Emocionalmente, cuando estamos muy agitados, cuando tenemos ganas de llorar o cuando hemos llorado o cuando sentimos nervios, ansiedad, rabia y presionamos este punto del pecho, activando toda esa área, entonces tu cuerpo se relaja. Y qué bonito es instantáneamente ver resultados, sobre todo en esta época, en este momento donde todo es tan rápido, donde queremos ver ¡pum! El punto A, pero ya queremos llegar rápidamente al punto B, al resultado. Entonces, en Body Tells, yo desde el punto A te invito a hacer un recorrido divertido, práctico, de acción, de armonía, hasta el punto B. Y en el punto B, te sientes completamente en armonía. Armonizar el cuerpo es una disciplina. Y la disciplina, como ya te dije, no tiene que ser algo rígido, no tiene que ser algo tedioso. Una disciplina puede ser simplemente la guía, esas escaleritas que te llevan hacia lo que tú quieres ser, a lo que tú quieres lograr con tu cuerpo. Y así pasamos por estas 4 etapas, estos 4 pilares de Body Tales, que te repito nuevamente, Body Tales es una disciplina de movimiento que te ayuda a armonizar tu cuerpo con movilidad, danza, expresión corporal y relajación. Y yo voy a ser tu guía, voy a ser tu amiga que te va a acompañar durante todo ese recorrido y que además te va a dar anécdotas, inspiración, técnicas, ejercicios súper fáciles, prácticos que puedes hacer. Y este podcast va a tener diferentes temas que voy a ir construyendo y por supuesto me gustaría que tú también formaras parte de esos temas que me dijeras que te inspira, que necesitas y así vamos construyendo una comunidad de intercambio constante. Y puedes, por supuesto, suscribirte al newsletter en www.body-tells.com. Allí puedes suscribirte y vas a recibir información acerca del podcast, acerca de talleres, actividades que voy a ir desarrollando y realizando y que tú puedes formar parte de eso.
Además, en Instagram también me encuentras Body Tells y allí puedes escribirme un mensaje, podemos entrar en un contacto directo y puedes plantearme tus inquietudes y así como me inspiro tanto de ver los cuerpos en movimiento, así me inspiras tú con temas y con ideas que puedas plantearme para desarrollar. Estoy súper feliz de haber logrado este episodio número 1 del podcast Body Tales y que con este tema de vuelve a ti, vuelve a la armonía, pueda ser un momento para que tomes para ti como que digas, ok, estoy listo, estoy lista para retomar mi cuerpo, para tomar en cuenta cada detalle, cada partecita y de verdad ir a lo más profundo de mi ser y habitar cada espacio de mi cuerpo. Body Tells armoniza tu cuerpo y hasta el próximo episodio. El próximo episodio va a estar súper interesante porque vamos a estar hablando acerca de cómo el clima, cómo las estaciones del año modifican y se manifiestan también en nuestro cuerpo. Aunque no estés viviendo por ejemplo, en un país que tenga estaciones del año tan marcadas, em, puede ser que no te hayas dado cuenta que también el clima y diferentes momentos del año van creando un impacto en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo se manifiesta tanto emocionalmente como corporalmente y se manifiesta de cierta manera. Y el próximo episodio que va a tratar de eso, voy a hablar específicamente de la estación del año de la primavera, de ese florecimiento que ocurre en el cuerpo y cómo puedes potenciarlo en tu cuerpo a través de movimientos específicos que te voy a estar mostrando o comentando. Espero verte en el próximo episodio, espero que nos mantengamos en contacto, espero que sigamos juntos en este tránsito hacia la armonización de tu cuerpo. Estoy feliz y estoy súper motivada de que creemos esta comunidad juntos. Nos vemos en un próximo episodio y hasta ese momento sigue escuchando tu cuerpo porque Body Tells, el cuerpo dice muchas cosas. Escúchalo, solo escúchalo. Nos vemos. Te mando un beso. Chao.